Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Alex Esmi, muchas gracias por el follow. Vamos con el episodio número 12 del mercado de fichajes, en esta sesión mañanera, por así decirlo. Estamos grabando hoy un poco antes, pero bueno, vamos a comentar todas las novedades de los fichajes del Atlético de Madrid con César Azpilicueta, yo creo que como principal protagonista, porque ayer se cerró su fichaje en un tiempo récord. En una tarde ya estaba hecho, cuando no había sonado prácticamente nada durante este mercado. Luego Joao Félix, que está comentando mucho esa posible salida al Paris Saint-Germain, y otros posibles rumores, hincapié de Gea, aunque son un poco más improbables. Más probable, por ejemplo, es Højbjerg, incluso Al Musralim, el centrocampista del Braga, se está hablando mucho, etcétera, porque hay muchos más nombres y noticias. Así que muy buenos, Gris. Nada, podemos empezar con este mercado porque va a ser bastante movido, sobre todo con lo de César Azpilicueta. Así es, lo de Azpilicueta es la noticia del día. Ayer Fabrizio lo comentó y en un par de horas Azpilicueta ya estaba cerrado. Por cierto, acabamos de grabar Sí. el análisis y reaccionando a César Azpilicueta que tendréis mañana domingo a las 5 en el canal. Y luego también una noticia que queríamos contar, que era lo de Joao Félix. Parece ser que el Paris Saint-Germain se lo está pensando ya muy en serio, sobre todo con la llegada de Luis Enrique. Así que comentaremos todo en este episodio número 12 del mercado de He fichajes. dicho Al Musralim, es Al Musrati, perdón, porque Al-Murrati. es un jugador que yo no conozco mucho, la verdad, y me equivoco con el nombre. Pido disculpas al propio jugador si lo está viendo. Así que nada, Sí. comenzamos con con este vídeo. Empezamos hablando de lo de César Azpilicueta, que ya es oficioso, por así decirlo, porque cuando Fabrizio Romano da el Here We Go, nunca falla. Yo recuerdo sobre todo ese fichaje de Griezmann a última hora del mercado del año pasado, y daba el Here We Go Fabrizio a pesar de haberse cerrado incluso el mercado, pero se terminó haciendo, así que yo creo que lo de César Azpilicueta se hará también con este Here We Go de Fabrizio. Como decimos, Fabrizio lo adelantó ayer en la tarde, de hecho él dio la propia exclusiva y durante toda la tarde fue dando más novedades sobre el fichaje hasta dar el Here We Go. Entre otros periodistas que también confirmaron la noticia de Fabrizio están Mateo, Nicolo Sira, Di Marcio, Rubén Uría, que también habló de esas negociaciones, David Medina y Pablo Gea en marca, y Azpilicueta será el nuevo jugador del Atlético de Madrid. En el reaccionando que subirá mañana, decimos que nos gusta bastante el fichaje, estad atentos para ver ese vídeo, y es un fichaje que va a llegar gratis, porque a pesar de terminar el contrato en 2024, el Chelsea lo va a dejar marchar gratis a través de una rescisión de contrato por los servicios prestados al Chelsea. Será una leyenda del conjunto blue. Yo creo que se rebajará bastante el sueldo, aunque no ha trascendido mucho eso, pero yo creo que también, porque la verdad es que en el Atlético de Madrid debería cobrar menos de lo que cobra en el Chelsea. En el Chelsea, en la Premier en general, se cobra bastante. Y va a firmar por un año más un opcional en cuanto a partidos jugados, según adelanta Mario Cortegana en The Athletic. Así que fichaje prácticamente hecho el de Azpilicueta por el Atlético de Madrid. Fabrizio que demostró una vez más por qué es el mejor en el tema de fichajes y parece ser que las conversaciones con el jugador llevaban un tiempo. Durante esta semana comenzaron esos contactos y ha ido todo muy rápido. Un futbolista que sonó para Osasuna hace unas semanas, pero que lo tenía prácticamente hecho. Ya había un acuerdo con el Inter de Milán, pero de repente se metió el Atlético de Madrid en la puja y ha conseguido convencer al futbolista que vendrá gratis. Esto es bastante importante. Va a rescindir su contrato con el Chelsea, tiene hasta 2024 contrato vigente, pero es un jugador muy importante en la historia del Chelsea y a modo de agradecimiento no va a poner ningún tipo de problema al conjunto blue, va a rescindir su contrato y llegará como agente libre al Atlético de Madrid. ¿Qué nos parece el fichaje? Mañana lo conoceréis un poco en profundidad, nuestra opinión sobre Azpilicueta, pero nos parece un acierto. Un acierto porque es un jugador, sí que tiene ya cierta edad, va a hacer 34 años en agosto, pero que creemos que le quedan aún 2 años por lo menos, y aparte que tiene una polivalencia que le va a venir muy bien al Atlético de Madrid. No acabamos de ver a Azpilicueta como carrilero en el esquema de 5 defensas, pero sí que vemos a Azpilicueta como lateral derecho y defensa central cuando juguemos con 5 atrás, con el esquema de 3 centrales, y puede dar 2 años muy buenos. Un futbolista con buen pie que va a ayudar mucho en la salida de balón. También cuando juegue de lateral derecho puede sacar muy buenos centros y aparte que defensivamente siempre ha sido un jugador muy destacado. Y hablábamos en el vídeo que la gente no sé si es consciente de la leyenda que ha sido César Azpilicueta en el Chelsea, un jugador muy querido que pone fin a una etapa de más de 10 años en Inglaterra. Así que dejadnos en comentarios qué os parece el fichaje de Azpilicueta, pero para preverse un mercado de fichajes a bajo coste, que es como está siendo, y que el Atlético de Madrid tenía poco margen de maniobra,
para nosotros creo que se refuerza con buena nota el Atlético de Madrid en la zona defensiva, con Soyuncu, Javi Galán, ahora Azpilicueta, y se mejora bastante la línea defensiva que había el año pasado. Sí, a mí también me parece un muy buen fichaje, aporta experiencia, veteranía y además polivalencia y que es un muy buen defensor. Es su especialidad sobre todo, además de aportar un muy buen pie para el ataque, pero también es una gran incorporación para la defensa del Atlético de Madrid. Con las llegadas de Azpilicueta y también presumiblemente de Javi Galán, aunque todavía faltan esos famosos flecos, pero se da por cerrada su incorporación también al Atleti, con también los fichajes de Soyuncu y Mourinho, según Pedro Fullana decía ayer en El Larguero, la defensa del Atlético de Madrid queda cerrada. Veremos a ver Mourinho qué ocurre con él. Todavía suena para salir cedido. Pero bueno, si convence a Simeone en la pretemporada, igual tiene un hueco. No sabemos, pero todavía lo tendremos que ver. Y ya con la defensa cerrada, según Pedro Fuñana también, el Atlético se va a centrar ahora mismo. El próximo objetivo es la posición del pivote, la posición del 5, que sobre todo de descanso a Coque y que se turne también con él en las titularidades. Creo que la permanencia de Santiago Mourinho con el primer equipo se complica con la llegada de Azpilicueta, salvo que salga un central, que salga al final Bitzel, Savic, que eso es algo que veremos en las próximas semanas, pero creo que el uruguayo ahora gana muchos enteros su cesión a un equipo, ya veremos en principio de primera división y se da por cerrada. Y como digo, a mí me parece que se ha reforzado bien el Atlético de Madrid, pero ahora queda por ver cómo se cierra la plantilla, las conclusiones al final del mercado porque falta reforzar ese puesto de pivote. Veremos si al final se busca un interior y luego si se da la salida de Álvaro Morata y de Joao Félix, veremos quién puede llegar en esa zona ofensiva. Gracias, Mateo por el follow. Lo de Galán está hecho. Con esto se cerraría la defensa, como digo. Pero si se cae por lo que fuera, que no creo que se caiga, está, como digo, hecho. Las opciones, el plan B, según David Medina en marca, eran Cucurella y Gallá. Cucurella, dice incluso David Medina, que ha sido ofrecido, pero Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético de Madrid y actual agente de Cucurella, ha desmentido en Instagram esta información, así que lo de Cucurella, según el propio agente Domínguez de Cucurella, es una falsa información, como dice aquí en la story. Aparte que lo de Javi Galán se sigue manteniendo la calma en el Sí, Atlético de sí. Madrid. Es una operación que es complicado de cerrar porque hay mucha gente metida en ella. Está Manu Sánchez, que hay que llegar a un acuerdo con él, con su representante, lo mismo con Javi Galán, llegar a un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo, que siempre están los famosos flecos del Atlético de Madrid, pero se transmite tranquilidad absoluta y parece ser que en esta próxima semana ya se puede cerrar. Y algo importante, que ya hemos entrado en julio y ahora el Atlético de Madrid ya tiene más libertad para poder anunciar esos fichajes, ya se cerró el ejercicio económico, se cerraron las cuentas y ahora comienza la nueva temporada. La defensa, como he dicho, parece cerrada, por lo que el rumor de Hincapié que salió el otro día parece que no se hará finalmente. Según Edu Burgos en AS, el Leverkusen quiere retener sí o sí a Piero Hincapié, el central o lateral izquierdo del Bayer Leverkusen, y es que el Atlético de Madrid, según comentan en AS, es uno de los equipos más interesados en su fichaje, pero ahora mismo estaría sin capacidad de acción debido a los 45 millones que pide el Leverkusen para dejar salir a Hincapié. También estarían interesados Nápoles y Premier League, pero como digo, si se da por cerrada la defensa, lo de Hincapié es prácticamente imposible, que además por el precio que piden yo lo veo muy difícil. Por ese precio ni podemos hablar del ecuatoriano, otra cosa que al final se quede en el Leverkusen y se puede ir a por él la próxima temporada, aunque vuelvo a decir, por ese dinero me parece muy difícil y este año, salvo que salga un central y se pueda ir a por otro futbolista, parece ser que la defensa del Atlético de Madrid está cerrada. Vamos con otro de los temas importantes de este vídeo, que es Joao Félix, porque han salido muchas noticias en torno a su posible fichaje por el Paris Saint-Germain. También se la ha relacionado con el Aston Villa. De hecho, Rubén Uría incluso dice que el Aston Villa está muy interesado, pero que aún no hay ninguna oferta del club inglés, aunque, según comentaba AZ, el medio, decían que Joao Félix le ha dicho tanto a Unai Emery, actual entrenador de Aston Villa, como al propio club, al Aston Villa, que no va a fichar por ellos bajo ningún concepto, porque está vetando cualquier movimiento a un club que no juegue la próxima Champions League. Es algo que también se ha comentado muchas veces, pero según esta información ya se lo ha dicho incluso Joao Félix, el propio jugador, al Aston Villa. Y es ahí donde entra el PSG. Porque primero Rudy Galetti comentaba que Luis Enrique, que va a ser nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, tiene en su lista de deseos a Joao Félix, y después otro periodista bastante fiable que lo afirmaba era Mateo Moreto, diciendo incluso que le gusta muchísimo Joao Félix a Luis Enrique, es uno de sus jugadores preferidos para este próximo mercado de fichajes. Luis Enrique quiere a Joao también y se lo ha pedido a la directiva, así que veremos a ver si finalmente Joao Félix ficha por el Paris Saint-Germain, que yo creo que es una opción más que viable, la verdad. Sí, es más que viable y ahora mismo el interés, el que va
a buscar la incorporación de Joao Félix y va a insistir es Luis Enrique, pero hay que decir que el Paris Saint-Germain estaba muy interesado en Joao Félix junto con el Chelsea. Eran los dos equipos que querían a Joao, lo único que el Chelsea finalmente, en el caso totalmente contrario al de ahora de Luis Enrique, llegó Pochettino y fue el que dijo que no. Aún así, el Chelsea sí que quería buscar la incorporación de Joao Félix. Y es lo que os comentamos un poco el 25 de mayo, que Chelsea y el Paris Saint-Germain eran los equipos favoritos para poder hacerse con Joao Félix y ojalá ahora con la llegada de Luis Enrique se reactive esta operación y se abra una vía de salida. Por ahora no hay ninguna oferta, simplemente es ese interés, veremos si empiezan los contactos. Méndez va a ser una persona y una figura clave en el posible traspaso de Joao Félix al Paris Saint-Germain y ya vemos que el propio Joao ya va dejando pistas de que la opción del Paris Saint-Germain le gusta. Sí, ahí adelantábamos ese 25 de mayo, lo vemos aquí, ese posible interés del Paris Saint-Germain. Y de hecho, eso, le gusta a Joao Félix la incorporación de Luis Enrique al Paris Saint-Germain, lo dejaba claro en Instagram. Y Fabrizio Romano, de hecho, retuiteaba esa imagen. Hay que decir que David Medina comentaba eso, que de momento no hay ninguna oferta del Paris Saint-Germain oficial, es más interés que otra cosa, pero que incluso desde dentro del club, desde dentro del Atlético de Madrid, extrañaba bastante que Méndez hubiera movido a Asensio al PSG antes que a Joao Félix. Veremos a ver si al final nos resulta moviendo a los dos al Paris Saint-Germain. Gracias, Baisante, por el follow. No sé por qué no ha salido la alerta, pero gracias por seguirnos. Y luego Rubén Uría, además, comentaba también esto, lo de Aston Villa, lo de que al PSG le gusta bastante Joao Félix, sobre todo a Luis Enrique, y que además, si sale Joao Félix vendido, o bueno, cedido en este caso también, la amortización pendiente actual es de 54 millones, si sale cedido se ahorraría 18 millones este año. Hay que decir que a Joao Félix le quedan 3 años de contrato, así que además de esa posible oferta que puede llegar de traspaso, el Atleti no se cierra, ni mucho menos, a una cesión. Para nada, el Atlético de Madrid, mediante, si al final esa cesión es en torno a los 10 millones de euros, es lo que pide más o menos el Atlético de Madrid, estaría muy contento, aparte de que cubran el salario de Joao Félix y luego lo que sí que se abriría es una opción de compra, en este caso obligatoria, porque ya hemos visto lo que pasó con el Chelsea, no se llegó a negociar, pero ya hemos visto con otros futbolistas que al final no se añade una opción de compra obligatoria y acaban volviendo. El Atleti no ve con malos ojos una posible cesión con opción de compra siempre que se cumplan las expectativas económicas y a ver si el Paris Saint-Germain tiene el dinero suficiente. También salía la información que el Paris Saint-Germain cuenta con 200 millones para reforzar la zona ofensiva. Así que es bastante pasta. Y oye, si llega a los 100 millones, yo la verdad es que no me quejaría. Yo creo que sería un buen refuerzo para Lo el Paris firmamos, Saint-Germain. vamos. Sería una buena opción para las tres partes, para Joao, para el Paris Saint-Germain y para el Atlético de Madrid, que se quitaría de encima a Joao Félix, entre comillas, porque es un buen jugador, es verdad, pero oye, está cobrando mucho, la verdad, y es un fichaje que al final no está amortizando. Así que yo creo que sería una buena opción para todos, incluso los aficionados, yo creo que estaríamos contentos la mayoría. Así que si ficha por el Paris Saint-Germain Joao Félix, quizás coincida con Lucas Hernández, que ya tiene hecho su fichaje por el Paris Saint-Germain. El otro día comentamos que el porcentaje del traspaso era un 15% el que le caía al Atlético de Madrid, eran unos 7 millones. Parece que al final no. Rubén Uría ha aclarado en Twitter que pues va a cobrar 2,4 millones porque va a cobrar solo el mecanismo de solidaridad, es decir, los derechos de formación, el porcentaje por derechos de formación solo se puede cobrar si el jugador que fichan está por debajo de los 23 años. Lucas Hernández ya ha superado esos 23 años, así que solo va a cobrar un porcentaje, no ese 15%, sino el 5%, unos 3 millones más o menos de euros que cobrará el Atlético de Madrid por el traspaso de Lucas Hernández al Paris Saint-Germain. Así es, un dinero que yo creo que ya está destinado para el fichaje de Javi Galán. Es un dinero que, bueno, viene muy bien al Atlético de Madrid y que se guardó ese porcentaje por el fichaje de Lucas, que se va a cerrar en torno a los 50 millones. Así que 3 millones de euros que no se esperaba el club. Hablando de Lucas, aquí en el canal, ese 25 de mayo famoso que siempre comentamos también en ese día que Simeone sueña con Lucas Hernández y hoy David Medina en Marca lo confirma. Ha confirmado en Twitter que muchos en el Atlético de Madrid, empezando por Simeone, extrañan, echan mucho de menos a Lucas Hernández y harían cualquier cosa para traerlo de vuelta al Atlético de Madrid. Esta temporada no va a poder ser posible porque, como decimos, está a puntito su fichaje por el Paris Saint-Germain, solo falta la oficialidad, pero, como decimos, aquí ya lo adelantamos en De Padres a Hijos. Sí, el Atlético de Madrid en ese momento pues dijo, oye, vamos a contactar con Quilón, el representante de Lucas, y mirar a ver si cabe esa posibilidad.
En ese momento ya os dijimos que tenía ese acuerdo con el Paris Saint-Germain, que lo habéis visto, que se ha confirmado, y tanto que sí se ha confirmado que va a ser en forma de traspaso. Lo que sí que llama la atención es que el contrato de Lucas, un futbolista que aún es joven, solo es hasta 2026 y 3 años de contrato es una vinculación bastante corta, sobre todo ahora que se firman contratos de 5 6 temporadas. El Atlético de Madrid obviamente lo volverá a intentar, veremos también cómo es el paso de Lucas Hernández por el Paris Saint-Germain y luego que es un jugador que también viene de una lesión muy grave y veremos cómo se recupera de ello, pero confirma Marca lo que comentamos hace más de un mes y que obviamente es el sueño, vamos a decir, casi imposible de Simeone. Gracias, Josué, por el follow. El sueño también en este mercado era también de Kondogbia de fichar por el Olympique de Marsella. Ya es oficial su fichaje. Aquí vemos también el mensaje que ha dejado en Instagram, esa despedida del Atlético de Madrid y de los aficionados. Ya es oficial tanto por parte del Atlético de Madrid como por parte del Marsella. Aquí vemos el vídeo con el que han oficializado el fichaje de Kondogbia. Así que lo que dijimos en el anterior episodio, muchísima suerte para Kondogbia una vez que ya es oficial que ficha por el Marsella. Le deseamos todo lo mejor porque es un jugador que nunca ha tenido una mala palabra. A ver, tiene las limitaciones que ha tenido siempre. Es un jugador muy físico, pero aún así ha habido momentos que ha sido muy importante para el equipo, sobre todo en Champions. Recordamos esas eliminatorias tanto contra el Manchester City como contra el Manchester United. Lo único que siempre ha sido irregular con Dogbia, pero vamos, un grandísimo profesional y al que le deseamos lo mejor en el Marsella. Para esa posición de pivote ya se están buscando refuerzos. Uno de ellos, que sorprendía bastante en el día de ayer, era Al Musrati, el centrocampista del Sporting de Braga, de Portugal. Y es que, según informa primero Telemadrid, el Atlético de Madrid está negociando incluso con el Braga por Al Musrati. Su coste es de 20 millones, según dice Telemadrid, aunque otros periodistas dicen que el Braga pide la cláusula de 30. Y el Atleti, según Telemadrid, está intentando rebajar este precio con Samuel Lino, metiendo a Samuel Lino en la operación. No sabemos si sería cedido, traspasado, pero es la noticia de Telemadrid, esa posible negociación entre Atlético de Madrid y Braga por Al Musrati. También en CNN Portugal comentan que el Porto es un equipo que está interesado en Al Musrati para sustituir a Uribe, aunque según se comenta también desde Portugal, durante bastantes años ha estado interesado el Porto, pero nunca ha terminado de fichar a Al Musrati. El Olympique de Lyon también, según Bruno Andrade, está interesado, pero Jean-Louis Dragone comenta que esto es humo, que esto no es cierto. Veremos a ver. La noticia la han confirmado desde Portugal. Gianluigi Aragoni dice que no es cierto. Veremos a ver, pero es un fichaje que cuando sonó ayer, la verdad es que levantó bastante sorpresa. Sí, llama la atención esa contestación de Gianluigi Dragone, que es un periodista muy pero que muy fiable acerca del Atlético de Madrid y en España no se ha comentado nada aparte de la información de Telemadrid y que a partir de ella es cuando han empezado los medios portugueses a moverse y a decir que el Atlético de Madrid estaba en negociaciones. Es un traspaso caro, porque ya estamos hablando de 20 millones y aparte meter a un futbolista como Lino, que yo creo que va a ser un buen jugador y que no tendría mucho sentido. Lo único que también llamó la atención porque desde Portugal la semana pasada, ya lo hemos traído al canal, hablaban de que el Atlético de Madrid se encontraba en negociaciones con el Braga para la posible cesión de Samuel Lino. Veremos en qué acaba todo, pero para el que quiera saber un poco de Al Murrati, es un jugador extremadamente físico, un poco del perfil de Kondogbia, un jugador que maneja las dos piernas, que va muy bien por arriba, y es un poco lo que comentan en Portugal. Dicen que el Porto lleva muchos años detrás de él, lo único que siempre recibe la misma contestación por parte del Sporting de Braga, que pide 25 o 30 millones, una cifra a la que no puede llegar el Porto, y este tipo de fichajes veremos si ocurre. Es libio, que eso también a mí me llamó la atención, la nacionalidad. Ya sería tener un mozambiqueño y un libio, pero que generan dudas, porque en Portugal hay dos opciones, que sea muy bueno el jugador, hay muy pocos, o que al menos no del nivel, o que su llegada pueda generar dudas y su rendimiento sea una total incógnita. Y el Atlético de Madrid ahora no está para incógnitas y más para el puesto de 5 que debe ser clave la próxima temporada. Y ahí es cuando genera dudas este tipo de fichaje que, como comentamos, aparte de Telemadrid, ningún medio español ha hablado de esta posibilidad. Veremos si Mateo comenta algo sobre Al Murrati y lo vamos a dejar, al menos vamos a cogerlo con pinzas.
Gracias, Uricator, por el follow. Y pregunta Antoine si Lino no se va a ceder al Valencia aquí en el chat. No se sabe todavía, es un poco duda el futuro de Samuel Lino. Veremos a ver porque Sí, suena para el porque también Valencia. se puede quedar. También se puede quedar perfectamente. Así que lo de Lino habrá que esperar un poquito, sobre todo a cuando empiece la pretemporada, para ver qué intenciones tiene el Atlético de Madrid con él, si puede salir cedido o incluso si puede quedarse en el club rojiblanco. Entre otras cosas, Gianluigi Dragone comentaba que es humo lo de Al Musrati. Yo creo que también porque el mismo Gianluigi Dragone comenta que el favorito para la posición del 5 a día de hoy es Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg, el centrocampista del Tottenham, comenta que es el jugador que más gusta para la posición de pivote, que es la próxima a reforzar por parte del Atlético de Madrid, y comenta también Dragone que hay que esperar porque va a ser una negociación bastante complicada con el Tottenham. Siempre es complicado negociar con Levy, el dueño del Tottenham, pero también en Mail Sports Simon Jones comenta que está listo para vender el club londinense a Højbjerg y que además del interés del Atlético de Madrid hay que sumarle que le quedan 2 años de contrato, pero que no está seguro de renovar, además de que existe cierta preocupación en el club de que no encaje con Postecoglou, el nuevo entrenador del Tottenham. Así que parece una salida más que viable la de Højbjerg. Veremos si a ver si al Atlético va a otro club, pero el Atlético de momento parece el más interesado. Me parece difícil que Højbjerg no encaje con un entrenador, pero oye, si lo quieren vender, estaríamos encantados de ello. Sí, es cierto que también desde Inglaterra hablaron que Højbjerg estaba en la lista de posibles transferibles porque podían sacar un buen dinero por él y buscar otro tipo de medio centro. Y ojalá pueda ser Højbjerg el que ocupe ese puesto de 5, porque para mí es el pivote que necesita el Atlético de Madrid y luego lo único que exige una cantidad de dinero bastante alta. Pero también lo que comentábamos de Al-Murrati, si fuese cierto, esos 20 millones o 25 que se puede ir la operación, es lo que pide la Fiorentina por Amrabat. Y Amrabat podemos confirmar que ese sí que gusta al Atlético de Madrid, que también se exagera un poco los posibles acuerdos con el jugador, pero sí que es un jugador que gusta, al igual que gusta Højbjerg, y por eso que lo de Al-Murrati parece muy extraño. Antes de continuar con este mercado, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con también información sobre De Gea. El otro día, después del mercado, creo que era Jaime, nos pasaba en el chat la información de Gea, que comentan desde The Athletic. Y es que, según este medio, bastante fiable de hecho, De Gea está interesado en volver al Atlético de Madrid. Comentan, pero Simeone no está interesado a menos que esté contento con ser la tercera opción, algo que parece inviable, ser tercer portero para De Gea, y además que acepte una reducción salarial bastante significativa. Esta noticia es rara, es bastante extraña, pero bueno, viniendo del medio del que viene, que es The Athletic, la ponemos aquí sobre todo por eso, porque es el medio que lo dice y a pesar de ser una noticia bastante extraña. Un segundo, porque se nos va a pasar. Ha dicho el larguero ahora mismo, Pedro Fullana, que Javi Galán pasará a reconocimiento médico el lunes 3 de julio. Pues mira, ya hay Así que fecha. ya tenemos fecha, que lo acabo de ver y digo, lo voy a decir porque si no se nos olvida. Y respecto a De Gea, el medio es muy fiable, de Athletic, pero es una información que no tiene mucho sentido, porque el Atlético de Madrid tiene a Oblak, no puedes tener a un futbolista con una ficha tan alta, que obviamente no sería la que tiene el Manchester United, porque De Gea no sé si está cobrando en torno a los 20 millones de euros. Bueno, ahora ha acabado contrato Era el mejor, llegó a ser el mejor pagado incluso de la Premier League, en De la Gea. Premier. Se lo ha montado muy bien David De Gea, pero veo difícil una vuelta de Gea al Atlético de Madrid, aparte de que sentimentalmente mucha gente no lo aceptaría, como veo normal, es un jugador que no salió nada bien del Atlético de Madrid. Creo que es un nombre más que apuntan. De Gea puede querer volver, pero el Atlético de Madrid no creo que valore ahora mismo su vuelta y tampoco gusta a Simeone, así que poco más que hablar. De canterano del Atleti a canterano, porque hablamos también de Rodrigo Riquelme, que han concedido una entrevista para AS en los últimos días y ha hablado sobre todo del paso por la selección sub-21, que de hecho es mañana o el domingo cuando juegan con Suiza los cuartos, creo que es mañana, si no me equivoco, así que toda la suerte para Riquelme, para Manu Sánchez y para Camello, para el resto de la selección también, por supuesto, pero Riquelme hablaba también del futuro y de su posibilidad de volver al Atlético de Madrid. Le preguntaban, ¿es hora de volver al Atlético? Y decía Riquelme, siempre he dicho que es donde quiero estar, pero ahora estoy centrado en el europeo. También sí renunciaría a las vacaciones por volver a la pretemporada el 7 de julio. Haré lo que digan, imagino que me darán unos días, pero quedo a disposición del Cholo.
También sobre el sistema, ¿no? Que en el Girona sobre todo ha jugado con 3 centrales y sí, se adaptaría al Atlético de Madrid. Dice, este año en Girona he jugado algunos partidos por el centro y creo que me adapto bien. Yo haré lo que me pidan cuando me asignen una posición, la intentaré defender lo mejor posible. También, obviamente, que le gustaría jugar incluso con Antoine Griezmann, pero que suplirle es bastante complicado. Muchos hablan de que podría ser el próximo en suplir a Antoine Griezmann. Dice que es complicado, es el mejor de la liga. Para mí es un ejemplo en el que fijarme. Hasta me dejé el pelo largo porque lo llevaba así, pero ¿por qué no? No tengo miedo a nada. Así que habla un poco también del próximo paso de Riquelme. Veremos a ver si es en el Atlético de Madrid o en otro equipo. Como comentábamos antes con Samuelino, está bastante en duda. Quizá con Riquelme, según varios periodistas, sí que es verdad que va a haber más lupa y que Simeone lo quiere ver muy de cerca porque cree que puede tener futuro dentro de la plantilla del Atlético de Madrid para la próxima temporada, pero también está un poco en el aire. Yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver a Riquelme en la pretemporada y creo que se puede hacer un hueco. No tengo ninguna duda porque me parece un jugador que ha crecido muchísimo en estos 2 últimos años y vuelvo a decir lo de siempre. Tiene algo que no hay en la plantilla y es verticalidad. Aparte de que puede jugar en una zona más ofensiva, creo que en el centro del campo del Atlético de Madrid puede venir muy bien y al final creo que la duda va a estar entre Barrios o Riquelme, y eso lo va a decidir Simeone según las sensaciones que tenga a partir del 7 de julio o el 10 en el caso de Riquelme, o incluso un poco más Riquelme por el tema del europeo. Veremos hasta dónde llega España. Hoy juega a las 9 de la noche frente a Suiza. Lo único que ha comentado que si al final le toca ir antes, que él no tiene ningún problema, que él lo que quiere es quedarse en el Atlético de Madrid y a ver si tiene la oportunidad, porque a mí me parece un jugador con muchísimas condiciones. Si hay que apostar por alguien de la cantera, al menos en mi caso, apostaría por Rodrigo Riquelme y veremos a ver si le llega la oportunidad este año o se va cedido y la tiene la próxima temporada. Hablando de apostar, el Atleti de momento está apostando a la llegada de Marciano Sanca, el jugador, el delantero del Almería. El otro día hablamos de esa noticia de relevo de Manu Amor sobre la posible incorporación de Marciano al Atlético de Madrid, sobre todo que hay acuerdo con el jugador, que falta el acuerdo con el Almería. De hecho, se iba a pedir una cesión con opción de compra, pero nueva información de Manu Amor en relevo, el Almería de momento se está cerrando en banda. Ha rechazado la cesión con opción de compra por Marciano y el Atleti confía en desbloquear esta situación en los próximos días. Va a ser una negociación también complicada. Es verdad que si se queda en Almería, a no ser que tenga oportunidades en el primer equipo, si juega en el B, va a jugar en una liga bastante inferior. Creo que está en tercera de la federación, si no me equivoco, en la Almería B. Así que si llega al Atleti para jugar, sobre todo en el B, obviamente es un fichaje para el B, sí que jugaría a primera de la federación y quizás eso le interese a Almería de cara al futuro de Marciano. Sí, porque con el primer equipo sí que estuvo en dinámica del primer equipo con el Almería, pero no llegó a debutar con Rubi. Y ahora es cuando el jugador ve con muy buenos ojos llegar a la cantera del Atlético de Madrid. Vendría a suplir a Carlos Martín, que lo más probable es que acabe en el Real Zaragoza. Es un futbolista de unas condiciones muy parecidas a Carlos. Y el Atlético de Madrid es optimista. Veremos en qué cifras y de qué modo llega Marciano, si a través de un traspaso o de una cesión con una opción de compra, pero hay cierto optimismo en torno a Marciano. Si finalmente Marciano llega al Atlético de Madrid B, será entrenado por Tevenet. Finalmente, según informa Picu Díaz en As, Tevenet va a seguir en el B y Fernando Torres va a seguir en el juvenil. Se quedan las cosas como están. Es verdad que había cierto debate también dentro del club de si Tevenet podía subir al cuerpo técnico de Simeone y Torres encargarse del B, pero no. Va a seguir todo como está. Tevenet en el filial y Torres en el juvenil. Así es, había dudas porque se hablaba de ese intercambio, incluso de Tevenet. En un primer momento se habló de que podría llegar al primer equipo, al cuerpo técnico de Simeone, y luego con un excompañero del Atlético madrileño, cuando estaban en la cantera del Atlético Madrid, poder llegar a primera división, la mano de Baraja al banquillo del Valencia, pero finalmente se quedan las cosas como estaban, Torres con el juvenil, Tevenet con el B, que me parece un acierto ambas permanencias en el banquillo, y luego obviamente en el primer equipo, digo Pablo Simeone. También, siguiendo con la cantera, nos preguntabais incluso antes de empezar por Mollejo. El Zaragoza, según informa Gonzalo Hidalgo, está negociando con el Atlético de Madrid por Víctor Mollejo. El Atleti no cuenta con él y, de hecho, se estaría discutiendo incluso un traspaso en vez de una cesión. Parece que podría llegar en propiedad al Zaragoza. El Atleti, en ese caso, se guardaría un porcentaje para una futura venta e incluso una opción de recompra, por si se sale en el Zaragoza Mollejo, pues tener esa opción de poder recuperarle. Además, el jugador se bajaría considerablemente el sueldo para recalar en el Zaragoza y de momento se está negociando. Así que lo de Mollejo por el Zaragoza parece que puede ser, que está por buen camino y que incluso puede ser traspasado.
Así es, Mollejo, que parece que no va a contar para el Atlético de Madrid y por eso que se abra la vía de un posible traspaso al Real Zaragoza. Sí que es cierto que el Atlético de Madrid se puede guardar una opción de compra, como puede pasar con Javi Serrano, que ya es oficial su traspaso. Sí, Javi Serrano se va al Sturm Graz, cedido, parece. No sabemos si hay una opción de compra por parte del club austriaco, pero de momento parece que solo cesión y podría volver la próxima temporada al Atlético de Madrid. Muchísima suerte a Javi Serrano en su próxima etapa. Es un club bastante alejado de España, la verdad, pero es un club que juega a competición europea, si no me equivoco, así que tendrá esa experiencia Javi Serrano en el fútbol europeo. Sí, yo creo que es una buena experiencia. Lo único que en el comunicado no pone nada, pero hablaban de que podrían haber llegado a una opción de compra para el equipo austriaco, pero yo creo que es una buena opción. Una liga que sí que es cierto que es inferior, pero también estás compitiendo en la élite. Y cerramos este vídeo, este mercado, con la información del femenino también. Irene Guerrero, Marta Cardona y Eva Navarro fueron titulares el otro día en el España 7, Panamá 0. Irene Guerrero jugó 45 minutos, marcó un gol y dio dos asistencias. Marta Cardona jugó 62 minutos, provocó un penalti y dio una asistencia. Y Eva Navarro jugó todo el partido, los 90 minutos, y marcó un gol por parte también de Marta Cardona. Se ha confirmado que no va a ir al Mundial, es uno de los 6 descartes de Jorge Vilda, y parece que finalmente oficial no irá al Mundial, pero es una decisión bastante cuestionable, por lo menos para mí, yo creo que también para todos los que estemos aquí. Así que con esta información del femenino cerramos este mercado de fichajes. Este episodio número 12 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, donde hemos hablado sobre todo de Azpilicueta, de Joao Félix, son los dos grandes protagonistas de este episodio, pero también otros jugadores que interesan, Højbjerg, veremos si Al Musrati y otras noticias también que hemos comentado. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos la próxima semana. Lo único que no sabemos de qué forma, ya os iremos comentando. De todas formas, mañana tendréis un vídeo a partir de las 5, el análisis y reaccionando a César Azpilicueta. Así que todo lo que salga lo iremos comentando en el canal. Pues nada, muchas gracias a todos por haberos pasado aquí en Twitch y también para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo, este episodio número 12 del mercado de fichajes, qué opináis del tema Joao, del tema Højbjerg, también del tema del Musrati, sobre todo de Azpilicueta. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.